La Corporación Universitaria Iberoamericana y los estudiantes Alicia Moreno Martínez, Gustavo Cáceres Quintero, Jenny Tatiana Díaz Benítez, Lady Yaritza Suelta, Lady María Espitia Martínez, de la carrera de Psicología presentamos el desarrollo del sistema nervioso. Primera fase del desarrollo fetal del sistema nervioso, formación del tejido precursor. Desde el cigoto, la primera célula del ser vivo se constituye a partir de la fusión de los gametos de ambos progenitores, óvulo y espermatozoide. Se inicia un proceso de división celular que llevará al aumento del número de células de este ser. Estas células primigenias se denominan blastómeros o blastocitos y son células que poseen una característica fundamental para el inicio de la vida. Son células pluripotenciales, es decir, células capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, capaces de diferenciarse durante el resto del proceso para formar los diferentes tipos de tejidos que forman al ser humano. Cuando esta masa de células alcanza un número determinado, entre 16 y 32 células, queda constituido lo que se conoce como mórula, llamado así por su aparente forma de mora. Una masa de células de momento indiferenciadas. Esta masa informe de unas cuantas células denominada mórula comienza un proceso de primera y leve diferenciación de sus células. El cambio ocurre con la aparición del blastocele, una cavidad de fluido que se abre en el interior de esta masa de células y que contiene aminoácidos, proteínas, azúcares, iones y otras sustancias necesarias para la formación del feto. Desde que aparece este blastocele, la mórula deja de llamarse mórula para denominarse blástula, y a las células que constituyen esta blástula pasan a ser reconocidas como blastómeros. Formación de las tres capas germinativas embrionarias. Una vez constituida la blástula, vamos a llevar nuestra atención a esa masa de células internas denominadas embrioblasto. En esta fase, esta masa va a constituirse en tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo, cuando hasta ahora solo contaba con dos: el endodermo primitivo o hipoblasto y el ectodermo primitivo o epiblasto, formando una especie de disco. Esta constitución en tres capas da comienzo con la invaginación del endodermo, que se conoce como formación de la línea primitiva. Este proceso puede ser más difícil de visualizar. Para tomar un ejemplo de andar por casa, podemos imaginar el blastodermo como un sándwich. De momento tenemos el pan de arriba, ectodermo primitivo, y el de abajo, endodermo primitivo. Imaginemos que, por accidente, hemos metido estas dos capas de pan en la sandwichera, sin haberle añadido nada de relleno, y tenemos los bordes del sándwich pegados sin nada adentro. Para solucionarlo, decidimos practicar una fisura en el pan de arriba, ectodermo primitivo, y a través de ella introducir el relleno del sándwich. Esta fisura sería en términos fetales la línea primitiva. Esta invaginación en el ectodermo implica la entrada masiva de células entre el ectodermo y el endodermo,
constituyéndose así la tercera capa, la intermedia o mesodermo. Por fin tenemos un embrión de tres capas germinativas. La diferenciación de estas tres capas germinativas es de vital importancia porque de cada una de ellas se formarán tejidos diferentes, muy diferentes. Del endodermo se formará el sistema respiratorio, el sistema digestivo y glándulas, entre otros. Del mesodermo se formará el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel, entre otros. Del ectodermo se formarán las partes de la piel y el que nos interesa más, el sistema nervioso. Segunda fase del desarrollo fetal del sistema nervioso, diferenciación del tejido neural. Por fin el feto ha conseguido su capa celular dedicada en un futuro a la formación del sistema nervioso, el ectodermo. Pero hay un problema. Hemos dicho que de esta capa también se deriva parte de nuestro órgano más grande, la piel. ¿Cómo puede ser que el mismo tejido precursor derive en elementos tan diferentes? La respuesta a esta pregunta está en el proceso de diferenciación del ectodermo, la neurulación del embrión. Este proceso se compone de dos fases principalmente. A continuación las exponemos. ¿Dónde está mi tejido neural? Formación de la placa neural. En esta fase, el conjunto de células que forman el ectodermo pasarán a quedar determinadas como futuras integrantes del sistema nervioso o como no integrantes. ¿Cómo se produce este duro proceso de selección de personal a nivel celular? La exigente seleccionadora recibe el nombre de notocorda. La notocorda es una estructura que se forma a partir de otra capa germinativa embrionaria, el mesodermo. Esta notocorda es una estructura capaz de enviar una serie de señales orgánicas a las células de su entorno. En este caso, el factor señalizador es conocido como Bone Morphogenetic Protein 4, una proteína cuya adhesión a una célula implica su constitución como célula epidérmica. De esto podemos deducir que las células que se constituyen como células del sistema nervioso son aquellas que no reciben esta señal BMP4. ¿Cómo impiden las células recibir la señal BMP4? Mediante un conjunto de señales inhibidoras lanzadas por estas mismas células, cordina, noguina y folistanina. Así pues, aquellas células no manipuladas por la señal BMP4 se convierten en el conjunto de células neurales primigenias denominado placa neural. Este conjunto de células, también denominado neuroectodermo, se seguirá multiplicando, pero ya creando nuevas células ya diferenciadas como futuras participantes del sistema nervioso. Estas células además van a diferenciarse por su forma del resto del ectodermo. Nuestras células nerviosas primigenias presentan una peculiar forma columnar, pero también se observarán en una necesaria forma piramidal en puntos clave del tejido, aquellos en los que la placa neural presentará pliegues para formar lo que se expone a continuación. ¿Qué será sistema nervioso central y qué es sistema nervioso periférico? De la placa al tubo y cresta neural. Nuestro sistema nervioso está lejos de ser un tejido plano. Está visiblemente dividido en partes que hoy conocemos como sistema nervioso central, encéfalo y médula, y sistema nervioso periférico, ganglios y nervios. Es en esta fase, en la formación de la cresta neural y tubo neural, donde comenzamos a apreciar sutilmente esta formación. Como hemos mencionado antes, ciertas células de la placa neural adquieren una forma piramidal mediante un proceso denominado constricción apical, que permiten o inducen la constricción de la placa neural y su cambio de forma. Poco a poco, la placa se pliega sobre sí misma formando el tubo neural y la cresta neural. Este proceso dura varios días, unos 5, y al final de este tenemos ambas estructuras, tubo y cresta, bien formadas y dos aperturas del tubo en cada extremo que reciben el nombre de neuroporo rostral o anterior, el que dará lugar al posterior desarrollo del cerebro, entre otras estructuras, y neuroporo caudal o posterior respectivamente. Ambos poros se cerrarán al cabo de los días si el desarrollo es correcto.
¿Por qué es importante la diferenciación entre la cresta y el tubo neural? Grosso modo, del tubo neural se derivará el sistema nervioso central, mientras que de la cresta neural se derivará el sistema nervioso periférico. Tercera fase del desarrollo fetal del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso central a partir del tubo neural es un proceso que implica la diferenciación de este tubo en diversos segmentos que describimos a continuación y que van a dar lugar a las partes neuroanatómicamente diferentes con que reconocemos el sistema nervioso desarrollado. El encéfalo. Una vez cerrado el tubo neural, este va a ir perdiendo la forma de tubo que le dan nombre, debido a que va a dilatar su diámetro en diversos puntos formando las que se conocen como vesículas encefálicas. La dilatación más evidente se produce en la parte más anterior y que recibe el nombre de proncéfalo. Siguiendo al proncéfalo, la siguiente dilatación visible forma el mesencéfalo y después el rombencéfalo. El proncéfalo continuará su desarrollo hasta diferenciarse en dos vesículas encefálicas secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo derivan los futuros hemisferios cerebrales y ganglios basales. Del diencéfalo derivan tálamo e hipotálamo. Del mesencéfalo derivan las partes del tronco encefálico entre el tálamo y el puente. Del rombencéfalo derivan metencéfalo, que dará lugar a puente y cerebelo, y mielencéfalo, que dará lugar al bulbo raquídeo, la médula espinal. En un principio, estos diferentes segmentos del tubo neural están constituidos por escasas láminas celulares. Poco a poco, las células de cada segmento se van dividiendo, rellenando el hueco interior del tubo y haciéndolo engrosar. Las diferentes vesículas constituyen así los diferentes volúmenes que componen los distintos segmentos funcionales de nuestro sistema nervioso central. Cuarta fase del desarrollo fetal del sistema nervioso, el sistema nervioso periférico. Aunque a esta la denominamos cuarta fase, ello no implica que esta parte del desarrollo fetal del sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso periférico, suceda solo después del desarrollo primario y diferenciación del sistema nervioso central que acabamos de ver. Es un proceso que ocurre paralelamente. Este proceso, además, ocurre en estrecha interacción con el mesodermo. Recordemos la descripción de la primera fase, que de esta capa germinativa se desarrollaban, entre otros, los músculos esqueléticos, esto es, aquellos que participan en el movimiento y la locomoción. También de ellas se formaba la dermis de la piel. De esto se puede deducir que para la formación del sistema nervioso periférico, que es el que está constituido por vías nerviosas que conectan el sistema nervioso central con receptores sensitivos y músculos para recibir información del medio y ejecutar acciones basadas en esta información, debe existir una buena relación con el precursor de estos sistemas, concretamente el mesodermo y las estructuras precursoras de la musculatura esquelética que la albergan, denominadas somitas. Van a marcar la pauta de desarrollo del sistema nervioso central. Las células de la cresta neural, agrupadas en torno a estas somitas, van a dar lugar a la formación, primero de los ganglios espinales, esto es, las centrales de relevo de la información que entra al sistema nervioso central. Una vez formados estos ganglios, posteriormente se ramificarán en dos direcciones, hacia la médula espinal y hacia la periferia, creando así las vías nerviosas periféricas.